Yo quisiera que hoy escucharan la entrevista con el general Buitrago, quien fuera en su momento el director de la Policía de Aduanas, la Polfa. Lo que cuenta hoy el general Buitrago es de una gravedad increíble y que da una dimensión de el problema de contrabando en Colombia, un problema histórico. Y el responsable, supuestamente, aún sigue en Europa. Escuchen al general Buitrago, por favor. Aquí está el link para que lo puedan disfrutar. @Julio Sánchez Cristo Oficial. Es el general Juan Carlos Buitrago Arias, general retirado de la policía, que tal vez es uno de los hombres que dio una pelea que le terminó costando el puesto contra el contrabando y contra el comercio ilegal. General Buitrago, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Mire, general, a mí me gustaría hablar con usted de tantas cosas que hemos comentado en los últimos años, usted y yo, pero entiendo que usted hace parte del proceso como testigo en el caso de Papá Pitufo, pero a estas alturas, ¿a usted le queda alguna duda que precisamente los reyes del contrabando, las mafias del contrabando, le pusieron un precio a su cabeza y pagaron por ella? Julio, no hay ninguna duda. Precisamente lo hablábamos ayer aquí en Panamá con las autoridades colombianas y hoy en día en la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento que fue otorgada por un juez a Pitufo, surgió por primera vez evidencia que habíamos tenido a través de fuentes humanas y de otras personas cercanas a la institucionalidad cuando me desempeñaba como director de la Policía Fiscal y Aduanera, que confirman que efectivamente hubo una colecta de una suma exorbitante de dinero por parte de contrabandistas para influenciar la decisión del presidente de la República y del ministro de Defensa para removerme de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera. Entonces, hoy vemos ya en la audiencia que es pública de imputación de cargos y de medida de aseguramiento contra Pitufo, que está hoy detenido en Portugal después de haberse fugado de España, que efectivamente este mafioso movió toda su capacidad que ha venido construyendo durante muchos años en el país, sus alfiles en el Estado, en el sector privado, etcétera, para sacar del camino a quienes lo investigaban y a quienes lo estaban obstruyendo precisamente, o se habían convertido en un obstáculo para seguir con sus actividades ilícitas de contrabando. Yo no sé usted, general, pero quienes leímos la revista Cambio este fin de semana quedamos impactados por la historia de Papá Pitufo y todas sus andanzas. ¿Usted la leyó? ¿Qué opinión tiene? Julio, no me sorprendió para nada. Digamos, cuando leía precisamente este artículo, recordaba cuando en el año 2010 el señor general Naranjo, director de la policía de ese entonces, públicamente fue de las primeras autoridades que visibilizó y develó el poder de este contrabandista que comenzó su vida repatriando dólares para Pablo Escobar hace muchos años en neveras precisamente y en lavadoras, y luego se convirtió en un aparente empresario, inclusive en el primer importador de textiles a Colombia, generando un impacto muy negativo en la industria nacional, y no solo de textiles, sino también de confecciones, calzados, cigarrillos y licores. Cuando asumo la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, retomamos las investigaciones contra Diego Marín Buitrago, y resultado de esas investigaciones identificamos que efectivamente este señor tenía una influencia significativa en sectores políticos, empresariales,
en las instituciones, en la DIAN, en la Policía Federal, en la Fiscalía General de la Nación, en los puertos, pero además en agencias federales de los Estados Unidos. Hay un agente de la DEA capturado que fue investigado, vinculado precisamente con Pitufo, y que precisamente fue el que le compró el Lamborghini a la hija de Ambuila, a Jenny Ambuila, vinculados todos ellos en toda esa cadena de narcotráfico y de contrabando a nivel internacional. Entonces estamos hablando de un mafioso muy poderoso, con un poder corruptor no solo nacional, sino internacional, y que movió toda una industria del crimen para corromper no solamente agentes federales de los Estados Unidos, sino también instituciones y campañas políticas y dirigentes políticos de nuestro país. Yo lo comento, creo que no menciono un nombre específico, Julio, pero en mi primer libro, Los principios no se negocian, menciono cómo en alguna oportunidad una senadora de la República me comentó de manera directa que había recibido una oferta de parte de este señor por intermediaria persona, o sea, por comerciantes de los sanandresos, que consistía en ofrecerle una cantidad importante de dinero a cambio de interceder ante el presidente de la República para sacarme de la Policía Fiscal Aduanera. La evidencia demuestra que estas personas no accedieron, pero después, como ellos siguen en su intento de cooptar las más altas esferas precisamente del poder y de las autoridades, llegaron otras fuentes de información que fueron las que me llevaron a expresar esto en mi libro y mi incomodidad también en mi carta de renuncia al presidente de la República, con la frase de que los principios no se negocian, porque era demasiada o suficiente la información que había obtenido, en el sentido de que después de haber propinado golpes contundentes contra estas mafias, después de que mi vida estaba en peligro y amenazada por haber hecho la labor que me correspondía, por cumplir básicamente con mi deber, terminé con una decisión y un cambio de actitud sorprendente por parte del presidente de la República y del ministro de la Defensa en esta tarea de luchar realmente contra el narcotráfico. Entonces sí hay un poder de corrupción y de cooptación a todo nivel. Y hoy yo creo que estamos con la captura de Papá Pitufo, del Bendecido y de alias Pacho, desarticulando las mafias más poderosas, no solo del país, sino de la región, que tenían inundado el país de cigarrillos, licores y confecciones de contrabando, pero que también exportaban droga y cocaína utilizando esa misma cadena logística de comercio internacional. Sí. General, preguntas concretas, respuestas concretas, entendiendo su discreción. No le pido el nombre, pero es que tengo el nombre de otra persona de la clase política del Valle del Cauca muy importante. ¿La senadora a la que usted hace referencia también es del Valle del Cauca, sí o no? Sí, es del Valle del Cauca y es precandidata presidencial. Bueno, no era para tanto, ¿no, Alberto? Se volvió. No era para tanto. No, y lo digo porque fue un gesto, digamos, un gesto que agradecer además. No se lo he podido manifestar personalmente, porque con su esposo trabajamos de manera importante la lucha contra el contrabando y también del abigeato y toda esta afectación al sector ganadero, y fue precisamente a través de una reunión muy confidencial con ellos en donde manifestaron de que había todo un complot y toda una estrategia para removerme del cargo y que habían accedido a ellos precisamente para lograr ese cometido ante el ministro de Defensa y el presidente de la República, y ellos me manifestaron de que habían rechazado, precisamente se habían opuesto y le habían informado además al ministro y al presidente en su momento de esa alianza, digamos, de estos mafiosos contra el director de la Policía Fiscal Aduanera. Lo que agradezco y le reitero, digamos, públicamente. General, ¿y había también un hermano del ministro en esto?
La evidencia que hoy está, o que se ha develado ya porque es pública, en la audiencia de imputación, indica que Papa Pitufo le comentó en una operación a cubierta, de manera directa, al mayor Nocua, que era director de la Policía Fiscal de Aduanera en Cartagena, y estoy hablando de las 17 evidencias que obtuvo la Fiscalía entre el 1 de septiembre y el 7 de marzo del año 2023 y 2024. Durante ese periodo hubo 17 evidencias de entregas de dineros y de sobornos por más de 1.000 millones de pesos, y en una de estas reuniones, Papa Pitufo le manifiesta de manera directa al mayor Nocua que él había logrado sacar al general Juan Carlos Buitrago de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera a través de políticos muy importantes del país, amigos del presidente de la República, y que quien había generado ese canal había sido el hermano del extinto ministro de Defensa en su oportunidad. Esto está escrito tal como lo he manifestado en el expediente que hoy reposa en la Fiscalía. Miren, mis compañeros me van a matar porque no he podido darles la palabra, pero quiero preguntarle sobre algo que no entiendo. Lo consulté en la Fiscalía y una fuente en la Fiscalía me dicen que efectivamente el caso tenía un muy buen fiscal, el fiscal Marín, pero hubo un reporte de la policía que no favorecía su actuación. Y el fiscal fue removido a una unidad de, creo que de delitos sexuales, y lo sacaron de este caso, y la Fiscalía en este momento está considerando devolverlo para este caso por su conocimiento. ¿Cuál es su opinión sobre ese fiscal Marín? Julio, no lo conozco personalmente, pero sí en la diligencia de la cual la Fiscalía me solicitó fuera testigo, a la que accedí, creo que él fue el fiscal que tomó la diligencia. Posteriormente recibí algunas informaciones en el sentido de que el poder de corrupción de estos capturados, del bendecido Pacho y de alias Papi Tufo, era tan poderoso que habían logrado precisamente cooptar a fichas claves dentro de la investigación, tal como se demostró en esas 17 evidencias que repan en el proceso en ese periodo del 1 de septiembre al 7 de marzo. Entiendo, y esto no lo puedo reconfirmar, que precisamente cuando la Fiscalía identifica que, y también los organismos de inteligencia, porque este es un trabajo articulado entre la DIAN, la Policía Fiscal de Aduanera, Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, identifican unos síntomas que les permiten concluir la necesidad de dar apertura a una nueva investigación dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Esta gente, digamos, tiene esa capacidad de penetración y de cooptación hasta tal punto que, como lo indiqué en su momento, nosotros teníamos casas de seguridad donde se reunían mis investigadores para avanzar en el proceso, y en 2-3 días me estaba llegando un derecho de petición o un requerimiento de sus abogados, conociendo detalles de las reuniones que se habían llevado a cabo con Fiscalía, con la DIAN y con la misma policía. Entonces, lo que entiendo acá, Julio, para cerrar la respuesta, es que efectivamente aún General, estamos marcándole al general nuevamente. ¿Qué tal el poder, Alberto, de Papá Pitufo? No, estoy aterrado. El gobierno del presidente Duque se le metió y logró la cabeza del general. Y Augusto Rodríguez dice que también se le metió al de Gustavo Petro. Sí, señor. Y el propio Gustavo Petro está liderando la campaña para que ese señor venga a Colombia a contar todo.
contar todo. Muy, muy poderoso. Me decía usted, general, al final del fiscal Marín. No, Julio, sí, es simplemente que al parecer en desarrollo de esta última fase de la investigación se identificaron irregularidades y eso generó que precisamente tuviera que generarse como una especie de burbuja que permitiera blindar esa investigación, que finalmente fue la que conllevó a los resultados que hoy conocemos, que son extraordinarios. Digamos, en mi opinión, es un golpe histórico que permite erradicar, por lo menos hasta ahora, 3 grandes mafias del contrabando que por más de 30 años tuvieron el control del contrabando y de la corrupción en el país y en los puertos encargados de este control. General, ¿hay relación entre Papá Pitufo y la banda de los machos que operó en San Andresito de la 38? Julio, desconozco, no tengo información al respecto. Señor general, se habla de que, como en su caso, Papá Pitufo le logró llegar al gobierno del presidente Iván Duque y, bueno, lograron su cometido, que era sacarlo a usted, que era el mayor dolor de cabeza de ellos. Pero una persona muy cercana al presidente Petro, quien ha manifestado y está trabajando por la pronta extradición de Papá Pitufo a Colombia, ha dicho que a la campaña de Gustavo Petro también le logró meter 500 millones de pesos. ¿Usted sabe algo de eso? No, Julio, yo no tengo información al respecto. Solo puedo hacer referencia a que estas estructuras del contrabando tienen una capacidad de aportar dinero a campañas políticas y de someter realmente a autoridades, como ocurrió con Ovedes, por ejemplo, y muchos otros casos famosos, para descolocar, poner y quitar a personas en los cargos claves, de tal manera que puedan cumplir con sus propósitos ilícitos. Yo lo viví como director de la Policía Fiscal de Aduanera cuando propinamos golpes muy importantes al contrabando en Buenaventura y en la costa, y fueron reiteradas las llamadas y las presiones que recibíamos. Por eso, en alguna oportunidad, concedí una entrevista al Heraldo en Barranquilla, creo, en el sentido de que develando esas alianzas que habían entre mafias del contrabando con algunos sectores privados y también con políticos allí en la costa, que no le permitían al director de la Policía Fiscal y Aduanera incautar una bodega de contrabando o un contenedor, porque a los 5 minutos los políticos, algunos de las costas, estaban llamando a Palacio de Nariño y luego al director de la DIAN y luego a la Polfa para que le regresaran este contenedor. Y lamentablemente esa práctica sigue aún hoy en día en nuestro país y en muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe. Es lo que hemos visto. General, este fin de semana, pues ya lo decía Julio, la revista Cambio hacía estas revelaciones y entre esos se contaba ese primer contacto que tuvo Pitufo con Javier Vendrell, que fue precisamente en esa reunión que tuvo Gustavo Petro con los sanandresitos. Y yo quiero insistirle por ese lado, y es, quizás usted sí tiene detalles de contactos de Papá Pitufo allí en los sanandresitos, que tuviera control en los sanandresitos. No, totalmente. Cuando hicimos operaciones importantísimas, no contra los comerciantes de los sanandresitos, porque nuestra política, y es lo que estamos haciendo en Latinoamérica y el Caribe, no se trata de golpear los más vulnerables, al pequeño comerciante o a las pequeñas familias que tienen solo esto como un medio de supervivencia. Aquí la estrategia y lo que estamos tratando de hacer precisamente en el ejercicio de hoy y en Latinoamérica y el Caribe es atacar las mafias, las cabezas, los pitufos, los decidos, los pachos, los aves del contrabando, estas mafias que son las que monopolizan este gran emporio de la corrupción y del narcotráfico y del contrabando a nivel global. Entonces allí hicimos operaciones muy importantes, llegando a las bodegas, llegando a los grandes distribuidores, a los grandes centros de almacenamiento. Las operaciones fueron significativas que Papá Pitufo, el principal importador de confecciones, textiles y calzado en su oportunidad, a través de una empresa fachada denominada Holding Capitals, que desplazó a los textileros del país, él se localizó en el primero en el ranking de importaciones, tenía su empresa registrada en Tibú, en norte de Santander, y su principal bodega de confecciones y de textiles que llegaban de contrabando
estaban en unas zonas en Funza, en Cundinamarca, inclusive bajo tierra. Eran básicamente búnkeres del contrabando, de resultado de ese trabajo de persecución y de investigación que realizamos sobre los eslabones más fuertes de esa cadena ilegal internacional del comercio ilícito de este señor. Entonces, para responder su pregunta, sí, encontramos resultados de las operaciones que se hicieron en los San Andresitos y en otras zonas populares de comercio popular del país, porque tampoco quiero estigmatizar a los San Andresitos. Nosotros hicimos un ejercicio donde sentamos cerca de 20.000 establecimientos comerciales que tienen los San Andresitos en Bogotá. Cerca de 18.000 de ellos venden productos que tienen origen falsificado o que no cumplen con los requisitos aduaneros. Y obviamente la estrategia no estaba orientada a cerrarlos, a acabarlos o a golpearlos, como quiera, que repito, son muchas familias que sobreviven precisamente, que son combustible y son el eslabón más de esta cadena mafiosa internacional. Lo que hicimos con ellos fue un trabajo de inteligencia, de recolección de información, orientado a identificar estos grandes señores del contrabando y del narcotráfico que operan allí, pero además hicimos un trabajo de formalización, de acompañamiento, de pedagogía con la DIAN, con la Secretaría de Desarrollo Económico en su oportunidad, para formalizarlos, generándole incentivos y avanzar de manera juiciosa, compleja, claro que sí, pero generando conciencia y tratando de sensibilizar tanto al consumidor como al comerciante sobre el gran daño que se causa cuando se venden productos o se comercializan productos falsificados o productos que no cumplen con los requisitos de ley. Y efectivamente, una última anécdota en este sentido. El 27 de diciembre del año 2021, yo recibí una fuente en la Policía Fiscal y Aduanera que procedía de los San Andresitos. Me indicó que quería hablar conmigo de parte del señor. El señor era Papá Pitufo. Yo obviamente no lo atendí, acababa de llegar precisamente de una visita en los San Andresitos y a esta persona lo atendió un capitán, que es uno de los líderes importantes en esta investigación, y él dijo claramente que ya habían avanzado en un dinero para sacar al general Juan Carlos Buitrago de la Polfa. Era una información de parte del señor, y que el señor me mandaba a decir que la única opción que me quedaba era que me sentara a hablar con él, como lo hizo con toda esta gente, con las evidencias y la operación encubierta que hemos visto recientemente. Y esa era la estrategia de este señor y de estos bandidos: cooptar antes de que las autoridades lleguen a sus cargos para después someterlas detrás de sus intereses. Esos millones de pesos que se entregaron en estos 6 meses de operación encubierta no son nada frente a los 300 millones que él dice pagó por muchos años a los directores de aduanas y de la Policía Fiscal y Aduanera, 50 millones que pagaban los directores seccionales de las divisiones de Policía Fiscal y seccionales de aduanas, a todos los fiscales que a través de los tiempos también cooptó, pero además los 70 millones de pesos que dijo, de acuerdo con la investigación, le pagaba a las aduanas y a la Policía Fiscal y Aduanera por cada contenedor de contrabando de cigarrillos que ingresaba al país. General Buitrago, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dijo en ese Consejo de Ministros televisado que junto con el ministro de Defensa, Iván Velázquez actualmente, investigaron a Papá Pitufo cuando se presentó el primer campanazo de alerta en la campaña. Era senador Gustavo Petro, buscaban recursos para la campaña y el 12 de noviembre de 2021 hubo una primera alerta, una avioneta con la que Petro viaja a Buenaventura, pero allí se dan cuenta de la procedencia sucia del patrocinio y el presidente o el candidato en ese momento, Petro, decide regresar en un avión particular y toda su comitiva en carro. Y después viene lo del maletín de los 500 millones de pesos de Javier Vendrell. La pregunta es, en ese momento, alias Papá Pitufo, ¿era tan desconocido,
tan de bajo perfil como para que no generara ninguna clase de alertas, porque fueron muchos los acercamientos que intentó hacer con la campaña del presidente Gustavo Petro? Habla Juan Diego, creo. Sí, general, buenos días. Perdón, Juan Diego, un gusto saludarlo. Un abrazo, general. No, mira, Papá Pitufo trabajó por 30 años con Pablo Escobar. Pablo Escobar muere en una operación importante y solo 30 años después de la muerte de Pablo Escobar es capturado Papá Pitufo. Entonces, esto demuestra la capacidad de moverse en la ilegalidad con apariencia de legalidad que utilizan estos que se hacen llamar industriales o nuevos empresarios. Papá Pitufo llegó a un punto en donde creó su propia web para ufanarse de que es todo un señor empresario y para hacer apología de sus fachadas y de sus estructuras del contrabando. Pero además, Juan Diego, los tentáculos de Papá Pitufo no solamente estaban en Colombia. Papá Pitufo organizaba, y así reposa en los expedientes del juicio contra la gente de la DEA en los Estados Unidos, organizaba fiestas, rumbo y viajes con yates en el Caribe, en República Dominicana, partidos al Real Madrid, organizaba comitivas de fiscales, policías, de funcionarios y de otros empresarios y de toda esa red mafiosa y de corruptos al mejor estilo de Ambuila para cooptarlos, para someterlos y para tenerlos a su disposición. Ese es el poder, y esto que estoy diciendo es resultado precisamente de las investigaciones y de las audiencias que también fueron públicas y que ha publicado el periodista Joshua, creo que la agencia Reuters, de manera muy explícita, como quiera que le ha hecho seguimiento a esta investigación. Entonces, si queremos conocer los tentáculos y el poder corruptor y criminal y el alcance de Papá Pitufo, es importante leerse ese expediente, las evidencias que se publicaron en los Estados Unidos, y estoy hablando de los años desde el comienzo del siglo, estoy hablando del año 2008, del año 2010, del año 2015, como lo reiteré ahora el señor general Naranjo en el año 2010, estando quien le habla en inteligencia, públicamente habló del poder criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Entonces, ha sido un contrabandista que para los organismos de seguridad, de inteligencia, de investigación, para las agencias internacionales, él alcanzó a ser inclusive informante de la DEA, alcanzó a entregarse en alguna oportunidad y tuvo algunos procesos de cooperación con la DEA, y luego la DEA lo desecha precisamente y comienza a investigarlo en la medida en que la DEA confirma que esta informante se había convertido en un gran mafioso que no podía seguir siendo su cooperante, sino al contrario, debía convertirse en su principal objetivo. Entonces no era ningún hombre anónimo, no era ningún empresario que utilizara una fachada perfecta, era Vox Populi, un conocido entre todas las agencias de seguridad del Estado y a nivel internacional de que esta persona tenía ese perfil como uno de los contrabandistas más importantes a nivel internacional. Juan Pablo, estamos escuchando al general Buitrago, tal vez el hombre que conoce más todo el recorrido de alias Pitufo y que en este momento está en la posibilidad de regresar al país a responder por algunos delitos que ya le tiene preparada la Fiscalía General de la Nación. Todo esto dependerá del Tribunal Supremo del Gobierno Tribunal Supremo de Portugal. Ya el gobierno dio el visto bueno a la extradición, pero ahora tiene que dar el visto bueno es la Corte Suprema de Justicia de ese país. Todo lo que dice el general Buitrago está sustentado en 2 libros suyos. En este momento está de conferencista invitado para hablar de este tema, la lucha transnacional contra el contrabando. El general Buitrago recibió una campaña muy fuerte en su contra en su momento, que le costó su puesto en la policía precisamente que lucha contra el contrabando, la Polfa.
Me quiero detener un segundito, Juan Pablo, para que la gente no se mueva de la sintonía. El reporte, coronel, es sobre esto. El catalán y el pitufo. Coincidencias que unen a Javier Vendrell con Diego Marín. El zar del contrabando tiene el mismo abogado en España que defendió a los separatistas catalanes, compañeros de Vendrell. En inspección al computador de Vendrell encontraron información judicial reservada sobre el asesinato de un narco gallego en Colombia. Así es de que, Juan Pablo, tendremos Pitufo versión extendida hoy. Versión internacional, además. Bueno, yo quiero, general, que nos detengamos en algo que además va ligado con lo que Julio y usted conversaban al comienzo de esta entrevista. Y es que es muy apetitoso, muy atractivo el cargo de subdirector o de segundo de la DIAN en cada uno de los puertos, porque es el que se convierte en el supervisor o en el garante del ingreso del contrabando que termina funcionando para toda esta operación. Usted fue director de la Polfa, creo que durante 2 directores de la DIAN, Santiago Rojas y José Andrés Romero. ¿Un director de la DIAN no se entera de esto? ¿O un director de la DIAN está recibiendo algún tipo de emolumento de parte de alias Papá Pitufo que lleva a que no le ponga cuidado a lo que ocurre puntualmente en los puertos? La experiencia que puedo compartir, efectivamente tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Santiago Rojas y el doctor José Andrés Romero, y puedo indicarle que en ellos solo recibí carácter y firmeza para luchar frontalmente contra estas mafias. Y a mí, de hecho, me asignaron la tarea de pronunciarme y de avanzar con todo su respaldo y de armar fuerzas de investigación con la policía, con agencias federales y con la fiscalía para avanzar en esas investigaciones. Como ustedes bien conocen, allí hicimos unas investigaciones muy importantes sobre Alex Saab, sobre otros clanes del contrabando, Papá Pitufo, el Bendecido, etc. Y de ellos, repito, solo recibí respaldo, apoyo y autonomía para movilizar toda la capacidad de la DIAN, de la policía, con la fiscalía y arrojar las investigaciones que obtuvimos. Yo diría, para responder su pregunta, en mi opinión, como lo digo en mi libro, Los principios no se negocian, y en Cómo derrotar la hidra de 1000 cabezas, en algunas oportunidades falta carácter y falta firmeza cuando se identifican intereses de estas mafias frente a las personas que han sometido políticamente y que son cercanas al poder. Por eso, uno de mis grandes cuestionamientos en mis 2 libros es por qué el presidente Duque, que felicitó públicamente, apoyó de manera irrestricta, con quien hicimos 3 ruedas de prensa en Palacio de Nariño, y siempre manifestó su felicitación y su apoyo por el trabajo, de manera automática retira ese respaldo en diciembre del año 2019. Retira ese respaldo, pero además, después de que me indican que debo entregar la dirección de la Policía Fiscal de Aduanera, que de hecho yo ya había manifestado ese interés de salir, pero el escenario cambia cuando encuentro de que habían múltiples circunstancias. El presidente Pastrana hablando con el ministro de Defensa para que me sacaran de la Polfa, el presidente Duque retirando el respaldo a la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, y el director de la policía indicándome Buitrago, un gran trabajo el que ha hecho. El presidente ha decidido enviarlo de agregado a Italia, cuando Italia acaba de anunciar su cierre, el primer país que cierra precisamente por pandemia. Entonces, las señales políticas unidas a las evidencias que estábamos obteniendo me llevaron a manifestarle al director de la policía que aquí había detrás todo un complot de estos mafiosos del contrabando para moverme de la Policía Fiscal Aduanera, y le pedí al director de la policía que, además, porque hubo un intento también de imponer a algunos funcionarios en algunos cargos,
Y en este caso respeto la posición del doctor José Andrés Romero, pero recuerdo que en un desayuno de trabajo que tuvimos al respecto, donde le manifesté que iba a renunciar, me dijo: general, no lo haga, porque si usted se va, yo también renuncio. Yo no voy a aguantarme que ocurra esto, que nos vayan a imponer personas que vienen a obedecer con otros intereses. Finalmente, él me dio todo su respaldo, digamos, a lo largo del tiempo. Lo mismo el director general de la policía, pero por eso indicó la necesidad de que haya mayor carácter y firmeza, la necesidad de que los altos funcionarios no se traguen tantos sapos y no permitan esas injerencias indebidas que terminan llegando a sus posiciones o imponiéndose en sus posiciones, resultado de los intereses de las mafias que han sometido a la clase política cuando llega al poder, que es lo que buscan precisamente estas mafias. Recuerdo que en su oportunidad la senadora me manifestó claramente: general, ya está la colecta, además ya le tienen su reemplazo, es otro general, me dio el nombre, inclusive de manera puntual, y lo están haciendo de esa manera. Entonces ellos, como lo querían hacer ahora con el coronel Jordi Malagón, director de la Polfa, que está con nosotros precisamente en este evento, hubo una operación a cubierta donde Pitufo le iba a entregar 300 millones de pesos directamente al coronel Malagón como un sueldo mensual, que era lo que él solía hacer, supuestamente, lo dicho, no tengo la evidencia, en el pasado con otros funcionarios. Y ese es el momento que permite precisamente una evidencia contundente para judicializar a Pitufo. Además, repito, el resto de dinero que entregaron este proceso. Entonces, y luego, y solo para terminar, cuando usted habla con los directores y en este caso de la DIAN, yo quiero resaltar el doctor Juan Ricardo Ortega, por ejemplo, que hizo una labor extraordinaria y que se enfrentó y develó e investigó de manera importante al Pitufo, y por eso terminó saliendo del país. El atentado que le hicieron a la doctora Claudia Gaviria, que es una de las heroínas que llamo yo de las aduanas de Colombia, un atentado que le hicieron en Buenaventura, estas mafias del contrabando. El doctor Santiago Rojas hizo una labor extraordinaria, y de solo recibir, repito, apoyo incondicional para luchar contra las mafias, y ahora con el doctor José Andrés Romero en su oportunidad. Entonces, más que, insisto, yo no creo y no tengo evidencia, y por su condición personal, principios y valores y profesionalismo de estos directores, tengo casi que la absoluta convicción de que ellos no fueron cooptados por estas mafias del contrabando. Al contrario, cumplieron con una labor extraordinaria, pero saben si tienen la capacidad de llegar a otros poderes políticos. Yo menciono la Junta Nacional del Contrabando en mi libro, donde hay políticos, empresarios y contrabandistas que son precisamente los que rigen ese monopolio de los 8.000 millones de dólares que ingresan anualmente de contrabando al país. Son unos personajes muy escurridizos, muy oscuros, que se mueven en la legalidad política, empresarial, hasta académica, y que detrás están precisamente protegiendo, usufructuándose y obteniendo altos ingresos resultado de esas actividades ilegales. Pero, general, como dicen sus libros y que defiende su dignidad, o en el último podremos derrotar la hidra de 1000 cabezas que está en el mercado, pues aquí hay demasiados intereses combinados. Pero ya 7 años después de lo que sucedió con su carrera como policía, después de haberle entregado su vida a la policía, con la tranquilidad que le permite analizar los hechos, yo entiendo los sobornos en todos los niveles que usted nos ha explicado. Pero en el caso de los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana, puede que ellos tomen decisiones equivocadas, puede que a ellos les digan unas cosas suyas que les hagan pensar que usted debe salir de la policía. Pero ellos no son dos personas deshonestas o que hacen parte de la cadena de los sobornos. Ellos son dos expresidentes de la República que, le repito, pueden tomar decisiones por versiones equivocadas que les llegan. ¿Usted ya con calma pudo establecer qué pasó con los dos expresidentes para que ambos estuvieran de acuerdo en sacarlo a usted?
Julio, el extinto señor ministro de Defensa, después de que solicité el retiro de manera irrevocable, y cuando el señor director general de la policía en su oportunidad me dijo, esta es una solicitud muy especial del presidente Duque, y uno muchas veces tiene que tragarse muchos sapos en la institución si quiere seguir adelante. Y usted es el primer puesto de su promoción, usted tiene una gran proyección, usted tiene ganas maestros, etcétera, etcétera. Yo le indiqué al señor director que no estaba dispuesto a avanzar en ese sentido en la medida en que había una mafia que estaba alcanzando su propósito, que era el de sacarme precisamente del cargo en retaliación a los golpes contundentes y al hecho de que era casi inminente la captura de estas personas, entre ellos Papá Pitufo, en su oportunidad. Respecto a su pregunta, yo pienso, Julio, que un señor presidente de la República debe tener suficiente olfato, como mínimo olfato, para identificar los intereses de esos mensajes que llegan a su despacho. Y como lo dijo una vez Marisabel Rueda aquí en la W, lo que yo observo, dice ella, es una burbuja de muchos intereses donde el abogado del ministro de Defensa, el abogado del presidente Pastrana, el abogado de otros dirigentes es el mismo abogado de Alex Saab, el abogado de Papá Pitufo, etcétera. Muchos intereses que se mueven alrededor y donde todos ganan con la salida del general Buitrago. Y yo creo que esa es la interpretación más precisa a la que yo me hago. Pero además el presidente Pastrana, ¿por qué saca un tuit donde dice que habló con el ministro de Defensa, que tiene que dar muchas explicaciones sobre el general Buitrago, pero que además, después de que se da la decisión de mi salida, dice, la mejor historia para el país en los últimos años, para el país, ha sido la renuncia del general Buitrago. Siempre me he preguntado, y se lo digo en mi último libro, por qué el presidente Pastrana llega a esa conclusión y actuó en su momento como actuó. Porque quería colocar una persona de su interés en la policía fiscal y aduanera. Es mi interrogante. Segundo, ¿por qué el presidente Duque cambia de manera automática, casi que de un mes al siguiente, en el respaldo que le estaba generando a la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, precisamente en el mes de diciembre del año 2019, cuando estábamos a puertas de expedir las órdenes de captura contra Alex Saab, que ya se había jugado, y contra Papá Pitufo, y además habíamos desarticulado otros clanes, como el clan Jamhure, etcétera, con algún nivel de incidencia en el poder político en su oportunidad. Estoy seguro, Julio, que no hubo dineros que hubieran llegado a los bolsillos de los presidentes que usted menciona, pero sí que actuaron por conveniencia, favoreciendo los intereses que seguramente su olfato y su visión de estadistas y de presidentes de la República les permitió identificar en su momento que ahí había una mano de la mafia, de unos políticos, de unos empresarios y de unos mafiosos y de unos corruptos que querían poner allí personas para favorecer sus intereses. Esa es básicamente mi apreciación, Julio. Señor general, solo me quedan dos preguntas muy breves. Usted acaba de mencionar... Me disculpa, Julio, porque estamos comenzando próximamente. Mire, muy fácil. Usted acaba de mencionar a un abogado que une a todas esas personas. Resulta que ese abogado al que usted se refiere es el doctor Abelardo de la Espriella, quien hoy es precandidato presidencial y que sugiere que su fórmula presidencial tendrá de vicepresidente Álvaro Uribe Vélez. General, ¿usted ya arregló sus problemas con el abogado de la Espriella o siguen en pleitos? No, el doctor Abelardo de la Espriella me demandó. Hay en estos momentos una investigación en curso. Hemos avanzado en un proceso de conciliación. Y en la última audiencia que tuvimos, él indicó y reiteró de que no tenía ninguna injerencia en esta situación. Y como lo dije en la W hace algunos años, hoy lo reitero públicamente. Si el doctor Abelardo de la Espriella
su momento fue su bufete, defendió a Alex Saab y luego a Diego Marín, etcétera, dice públicamente y reitera de que él no tuvo ninguna injerencia en esta situación, que son varias circunstancias. Yo acepto su explicación, acepto su aclaración, pero como le indicaba a él en su momento, ante la juez en la audiencia de conciliación, ahí hubo bastantes circunstancias, información que en su momento llegó a mi despacho, como los que le estoy mencionando, que indicaron toda esa movilización de las mafias para generar estas decisiones ante el poder político del ministerio y ante la presidencia de la República. ¿Le suena este nombre, alias Pichón? No, señor. Perfecto. General, suerte en su ponencia que comienza en 4 minutos y muchas gracias por atendernos. A usted muchas gracias, Julio. Feliz día. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.